Casi a la medianoche, en realidad a las 11 de la noche 59 minutos, el presidente Petro pone el último trino del día que dice, comillas, le pido a la Federación de Cafeteros que administra el Fondo Parafiscal del Café que mañana no tome decisiones sobre el nombramiento del gerente general hasta que el nuevo ministro de Hacienda pueda tomar su decisión al respecto. Que me parece, Ricardo, esta es una desautorización al saliente ministro de Hacienda. En realidad, José Antonio Campo sigue siendo ministro de Hacienda y él ha estado alrededor acompañando todo el proceso de elección del nuevo presidente de la Federación de Cafeteros. Néstor, buenos días. Sí, pero ese escenario es una de las principales controversias entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. El presidente no estuvo contento con el manejo que se le dio al proceso de selección del nuevo gerente de la Federación de Cafeteros en reemplazo de Roberto Vélez. Siempre desde Palacio se escucharon voces que indicaban que el presidente no estaba de acuerdo con la forma en la que supuestamente el ministro Campo estaba incidiendo en la configuración de la terna de los aspirantes que al final terminaron llegando a este punto, y por eso el presidente, seguro ya teniendo nuevo ministro de Hacienda, espera que se vuelvan a barajar las cartas. Ahora resulta que el ministro Ocampo hacía cosas que no le gustaban al presidente Petro. Nos vinimos a enterar al final. Esa relación no termina bien. Termina con Ocampo pidiéndole al gobierno, del que fue ministro de Hacienda algo menos de 9 meses, que respete la regla fiscal, que sea responsable. El nuevo ministro de Hacienda se llama Ricardo Bonilla. Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Del corazón del presidente. Es amigo de Petro, fue su secretario de Hacienda en la alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2015 y desde el año pasado estaba al frente de Findeter. Bonilla es economista, es un fiel representante de la izquierda y es el principal asesor del presidente en su idea de reformar las pensiones, de las que dicen se deben gravar las que son altas, las de más de 10 salarios mínimos. Cabe recordar que hasta hace pocos meses Bonilla estaba sancionado para ejercer cargos públicos por la Contraloría y la Procuraduría. Fue el hombre que le manejó la campaña, lo económico, a Gustavo Petro. Se va la activista, se va la controvertida ministra Carolina Corcho, tal vez el gran palo, la mujer que causó todos los problemas, el rompimiento, la fractura política en el gobierno. Y llega un hombre que ya trabajó con Petro en la alcaldía, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. El Ministerio de Salud pasa de una médica psiquiatra a un médico cirujano. Guillermo Jaramillo es un viejo conocido de Petro. Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, donde lideró programas polémicos como la operación de los centros de atención para drogodependientes. Excongresista, exgobernador de Tolima, exalcalde de Ibagué y exsenador. Fue escudero del presidente Petro, liderando el Comité por el No a la revocatoria de Petro como alcalde, y en 2022 fue el gerente de la lista del Congreso del movimiento Presidente Petro. Y el hombre que le manejó la política a Petro, que sacó adelante la reforma tributaria, pero que se quedó corto con la reforma a la salud. Se va el ministro del Interior, Alfonso Prada, y llega un liberal rebelde, un liberal contra el actual presidente del Partido Liberal, César Gaviria. Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. De un alfil a otro, Luis Fernando Velasco reemplazará a Alfonso Prada. El nuevo ministro de la Política es liberal, pero en rebeldía con su partido y con César Gaviria. Es abogado de 58 años, estaba como consejero de las regiones y frente a la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Es el responsable de los liberales petristas porque acercó ese partido a las toldas del gobierno desde la campaña. Es más, fue Velasco el que logró apoyo de liberales a la reforma a la salud. Trabajó con Petro como compañero de comisión del entonces senador Petro. Y hablando de liberales, se va otra liberal, Cecilia López. Un nombramiento más o menos cantado, una salida, quiero decir, más o menos cantada, para darle paso a una mujer que manejaba los asuntos étnicos en el programa de restitución de tierras. Ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Jennifer Mojica es la nueva ministra de Agricultura, es técnica y dedicada a la defensa de los derechos humanos, abogada, fue asesora de esa misma cartera con Juan Camilo Restrepo y participó en el diseño de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde estaba trabajando antes de ser escogida para reemplazar a Cecilia López, la más experimentada y menos radical del gobierno. Y de los conservadores que se quedaron sin gabinete, se va el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tan controvertido durante meses de gestión. Le tocó manejar la crisis por los bloqueos, la crisis por los derrumbes y fuera de eso, la crisis por el tema aéreo.
termina con una crisis personal el ministro Reyes por haber utilizado la avioneta de un contratista de Invías Cambios en el Ministerio de Transporte. Ministro de Transporte, William Camargo. Boyacense y actual director de la ANI, es muy cercano al presidente Petro porque también hizo parte del gabinete cuando fue alcalde de Bogotá como director del EDU en planeación y movilidad, por lo que conoce como pocos el proyecto del Metro de Bogotá. Fue coordinador del empalme del sector transporte y deberá resolver los chicharrones que deja el saliente ministro Guillermo Reyes por la operación de Ultra Viva y los problemas en las carreteras. De Ciencias se va Arturo Luna y llega una mujer tumaqueña que era la actual viceministra. Ministra de Ciencia, Yesenia Olaya. Es de Tumaco, socióloga, doctora en antropología de 33 años y representa a las comunidades afro. Un nombre desconocido para muchos en el país y hace 6 meses era viceministra de la cartera que empezará a dirigir. Y al Ministerio de Comunicaciones llega Mauricio Liscano, que sale del DAPRE, estaba también muy cantada esa salida y sorpresivamente llega al Ministerio de Comunicaciones. Ministro TIC, Mauricio Liscano. Mauricio Liscano reemplazará a la ministra Sandra Urrutia del partido de la U, al que él también perteneció hasta el año 2021, pero ya tiene su propio partido, creado el mes pasado, Gente en Movimiento. Es abogado de 46 años, fue senador, consultor y estaba en el DAPRE, donde se hicieron evidentes las diferencias con la poderosa jefe de gabinete, Laura Sarabia. Liscano, que nació en la clase política, estará ahora en un ministerio con recursos para conectar las regiones a Internet y desarrollar el 5G. Estos son los nuevos ministros, Felipe, como usted se da cuenta, menos de centro, menos relacionados con los partidos políticos, sin representación, básicamente todos petristas, básicamente todos cercanos o conocidos del presidente Gustavo Petro, especialmente los que llegan después de haber trabajado en la alcaldía de Bogotá. Blue, la alternativa.